Aries está regido bajo el elemento del fuego y eso lo conecta también mucho con la pasión y con la guerra. No le teme al riesgo, se avientan absolutamente todo, no lo piensan demasiado. Si ama a algo o a alguien, lo va a defender con garras y colmillos. Ama fuerte, se enoja fuerte, no se van a andar con rodeos, no te van a echar mentiras y te van a poner siempre toda la verdad sobre la mesa. Si tienes el sol, la luna o el ascendente en Aries, hoy te voy a contar cuáles son tus dones, tus talentos, tu propósito en esta encarnación, lo que más trabajo te cuesta y te voy a hablar de las compatibilidades con otros signos del zodiaco, con quién puedes construir una relación amorosa exitosa, quiénes son tus mejores amigos y a quién no puedes ver ni en pintura. Yo soy Yeshua, esto es Activando mi Magia y si te gusta toda la información de astrología, energía, espiritualidad, suscríbete a este canal que ese es nuestro pan de cada día. Si nos estás escuchando en cualquier otra plataforma que no sea YouTube, recuerda calificarnos porque así nos ayudas a llegar a otras personas que están buscando esta misma información. Siempre que hablo de astrología me gusta dar 3 disclaimers y el primero es que todas las personas tenemos una carta natal. Nuestra carta natal, que se calcula con tu hora, fecha y lugar de nacimiento, lo que nos muestra es cómo estaban posicionados los planetas al momento de tu nacimiento. Es muy fácil calcularla, puedes entrar a www.astro.com y ahí con estos datos te la entrega, es gratis. La carta lo que te da es un mapa de lo que vienes a transitar y a encarnar en esta vida. Cuando tienes tu carta en tu mano te das cuenta que tienes diferentes planetas y todos los signos del zodiaco están ahí. Te darás cuenta que está la rueda del zodiaco. Esta rueda del zodiaco justo empieza con Aries y da toda la vuelta por todos los signos hasta llegar a Piscis, que es la energía que cierra el zodiaco. Todas las personas, sin importar si tu sol estuvo en Aries, en Escorpio o en Leo, tenemos la misma rueda del zodiaco. Es decir, que aunque tú hayas nacido bajo el signo solar de Aries, también tienes presentes todas las otras energías. Entonces el primer disclaimer es que todos tenemos todas las energías de la rueda del zodiaco. El segundo disclaimer es que toda la información que yo te voy a compartir el día de hoy se va a sentir muchísimo más fuerte o te hará más sentido si tienes el sol, la luna o el ascendente en Aries o la casa 1, que es la casa de Aries con muchísimos planetas. El sol te habla de cómo es que brillas, cuál es tu esencia y te habla bastante de tu propósito. La luna te habla acerca de tu mundo emocional, cómo es que manejas las emociones. Y tu ascendente habla de la forma en la que te presentas al mundo, pero también la forma de cómo tú estás observando el mundo. Entonces, cuando tienes alguno de estos en Aries, tendrás la energía ariana muchísimo más activa. El tercer disclaimer es que yo hoy no te voy a hablar de personas, sino más bien describiré la energía de Aries. Habrá muchas cosas que te puedan hacer sentido y a lo mejor otras que no tengas tan incorporadas o que tengas algún otro posicionamiento en tu carta natal que esté equilibrando o balanceando y por eso no te identifiques. La temporada de Aries comienza con el equinoccio de primavera, que normalmente es el 21 de marzo. La temporada de Aries dura hasta el 19 de abril. Entonces, si naciste en esta temporada, tendrás el sol en Aries. Es muy importante que cheques tu carta en astro, sobre todo si naciste en los bordes de esta temporada. Es decir, más pegado al 21 de marzo o al 19 de abril. Porque depende del año, esta temporada se puede adelantar algunos días o alargar varios días en abril. Entonces, hay personas que cuando nacen en los bordes ya entraron en los signos zodiacales de esos bordes. O sea, pudiste haber nacido bajo el signo de Piscis o bajo el signo de Tauro. Entonces, para que no tengas una crisis identitaria astrológica, te recomiendo ver y checar tu carta en astro. Aries está regido bajo el elemento del fuego, junto con Sagitario y Leo. Que Aries sea un signo de fuego lo vuelve muy apasionado, muy impulsivo y con muchísimas ganas de vivir. La modalidad de Aries es cardinal. Esto quiere decir que es una energía que da inicio, que arranca y también que es muy líder. El planeta regente de Aries es Marte y eso lo conecta también mucho con la pasión y con la guerra, con el defender sus ideales y lo que quiere. Entonces vámonos ahora con las características de esta energía y la primerita es que es una energía que inicia. Aries, como te decía, es el primer signo del zodiaco. Para la energía, el año no inicia el 1 de enero, sino más bien inicia con el equinoccio de primavera, que como te platiqué, es también cuando inicia la temporada de Aries. Esta huella energética se queda muy activa en las personas con Aries y los hace ser personas que siempre están iniciando, que quieren abrir caminos y que no se esperan a que las cosas sucedan por sí solas, sino más bien que provoca que estas situaciones o cosas ocurran. Aries, si lo podemos empezar a definir de alguna forma, es este impulso, este chispazo que da vida. Por lo mismo, Aries es una energía que es muy líder.
Siempre que haya una persona con posicionamientos importantes en Aries, va a ser alguien que se destaca del grupo. Son los que llevan la batuta y que en esta apertura de caminos que está buscando para sí mismo, evidentemente otras personas terminan beneficiándose. Pero pasa algo importante, que con esta capacidad de liderazgo, Aries siempre quiere ser el que toma las decisiones y prefieren ser la lagartija más grande que el dragón más pequeño. Este fuego de líder los hace siempre querer tener a alguien que esté siguiendo su liderazgo. Este liderazgo, evidentemente, y nos vamos a una nueva característica, es que los hace muy valientes. Aries no le teme a iniciar algo nuevo, no le teme al cambio, no le teme al riesgo y tiene una energía de guerrero. De todo el signo del zodiaco, pueden llegar a ser, junto con Escorpio, los más apasionados. Entonces, Aries siempre va a ser muy echado para adelante y, de hecho, se empezaría a desbalancear cuando empieza a activar ciertos miedos que no le permiten tomar decisiones de lo que quiere hacer. Como son tan echados para adelante, luego también lo que he visto con los Aries es que se vuelven muy impulsivos. Que esto puede ser un arma de doble filo, porque claro que este impulso sí los hace empezar proyectos, pero también los puede hacer que todo el tiempo estén cambiando de decisiones y que no se comprometan del todo con algo en específico. Esto creo que lo he visto con todos los Aries que forman parte de mi vida, que el impulso los marca muy cañón y entonces sí son súper aventados a tomar el viaje aunque a lo mejor no tengan los ahorros máximos, o a empezar el curso aunque no se sientan que están lo suficientemente preparados, a lanzar su proyecto aunque sientan que todavía no encuentran a las personas a las que les van a hablar. Muy echados para adelante, pero luego también no logran sostener algo a largo plazo. Todo el tiempo están cambiando de decisiones. Entonces es bien importante que este impulso y que esta valentía por naturaleza que tienes no nada más te vaya haciendo cambiar de decisión en decisión, sino más bien que puedas llegar a sostener lo que en realidad quieres. Aries también está muy conectado con el niño interior. ¿Y qué significa? Acuérdate cuando eras niño o niña, que estabas pequeño o pequeña, y una de las características más importantes que marca a los niños es que se avientan absolutamente todo, no lo piensan demasiado y tienen esta creatividad de resolución de problemas e incluso de divertirse, no importa la situación. Piensa en un niño que si lo llevas al parque, a lo mejor se encuentra un palo y ese palo se convierte en una espada, se puede convertir en una escoba con la que vuela, se puede convertir en una nave espacial y la creatividad nunca le falta para seguirse divirtiendo. Esa es una característica muy importante con la que Aries tiene que conectar. Tiene verdaderamente que hacer lo que le emociona y las ideas que quiere hacer sin planear mucho ni calcular. Es importante que conectes con tus ganas de vivir, de sorprenderte, de experimentar. Esto lo veo mucho con los Aries también y en específico con Héctor, mi esposo y su ascendente. Y es que los Aries no tienen miedo a morir, sino más bien tienen miedo de no vivir. Y si no toman las decisiones que les gustan o eso que los conecta con su sentido de aventura, sienten que algo los está sofocando. Para un Aries es bien importante que las personas que tengas alrededor no te estén limitando de todo eso que quieres vivir. Porque si hay alguien que te está diciendo que no puedes hacer eso, que tienes que esperarte, que no estás preparado, lo más probable es que tu fuego sientas que se va apagando. Por lo mismo, Aries es acción antes que pensamiento. No se queda paralizado pensando ni planeando, sino más bien que ejecuta. Para Aries es muy común hacerlo y después pensar por qué lo hizo. Esto me pasaba muchísimo con mi primer novio, que muchas de nuestras discusiones eran por su impulsividad y porque no se detenía a ser consciente de las consecuencias que sus actos podían tener en nosotros como pareja. Esto también siempre pasa con los Aries. Entonces, no quiero que apagues tu cualidad de lanzarte a las cosas y hacerlas, pero sí es importante cuando estás tomando decisiones que te hacen pararte encima de las otras personas, porque esas acciones que a veces no piensas pueden llegar a lastimar a las personas que tienes al lado. Y lo que ocurre es que cuando actúas sin dirección, luego tienes que detenerte para voltear y reparar todos los daños que hiciste. También Aries es muy aventurero. Le gusta lo nuevo, lo desconocido y le encanta el reto. Si Aries no siente que está emocionado, se apaga. Si Aries siente que se está aburriendo o que ya conquistó, prefiere mejor irse de esa relación, irse de ese trabajo y buscar algo donde sienta que puede seguir creciendo. También lo que pasa con los Aries es que de toda la rueda del zodiaco y junto con Sagitario son los más honestos. No se van a andar con rodeos, no te van a echar mentiras y te van a poner siempre toda la verdad sobre la mesa.
Esto es bueno, pero hay una línea muy delgada donde también su honestidad puede llegar a lastimar. Los convierte en personas muy imprudentes y sincericidas. Las personas que tienes alrededor siempre van a valorar tu honestidad y les encanta una plática sin pelos en la lengua como las que tienes tú con ellos. Mucha de la gente que te quiere te busca por esa honestidad. Solo tienes que tener cuidado de no lastimar con tus palabras y de echarle ojo a esa imprudencia que a veces a las otras personas no les parece tan adecuada. Aries también es sumamente protector y defiende y cuida a las personas que quiere. Si ama a algo o a alguien, lo va a defender con garras y colmillos y no va a permitir que nadie se acerque a esas personas o a esas situaciones que tanto le provocan amor. Esto puede crear que Aries se vuelva muy confrontativo o también que puede empezar a reaccionar desde el enojo, que a lo mejor es algo muy pequeño, pero ya siente que tiene que sacar la espada y cortar cabezas. Entonces también ojo con eso, pero en realidad la característica importante de Aries es que defiende a las personas que quiere. Veme contando en los comentarios si todo esto te hace sentido, que si eres, que no eres y qué te resuena de todo lo que te voy contando. Aries también es sumamente independiente. Quieren hacer su camino solos y que sean ellos quienes abren los caminos. Esto puede llegar a crear que sientan que están muy solos o que absolutamente todo lo tienen que hacer ellos. A lo mejor que te cierres a recibir apoyo o creer que no tienes a nadie en quien sostenerte. Aries también tiene una energía vital altísima. Y como te decía, necesitan mucho reto, movimiento, fuerza y seguir avanzando. Aquí lo que ocurre es que si Aries no empieza a canalizar su pasión, esa pasión puede empezar a desviarse y convertirse en muchísimo enojo, frustración e incluso ansiedad. Otra vez, como tiene tanto para hacer y para dar y para hacer, cuando no sabe qué hacer con ello, entonces lo encapsula en estas emociones que nada más lo hacen enojarse más. Entonces, para resumirte, ¿cuáles son los dones de Aries? Son muy valientes, tienen muchísima iniciativa y abren caminos, son líderes completamente natos, súper apasionados, son súper directos y tienen una honestidad brutal. Son muy auténticos y tienen demasiada energía. Yo creo que el don más grande de Aries es que tienen la capacidad de iniciar lo que nadie más se atreve. Y quiero detenerme un poco a que seas consciente que todo esto que te acabo de decir en realidad sí son tus dones. Luego las personas no tenemos tan claro para qué somos buenos y la realidad es que tus dones es para lo que siempre ha sido bueno. Las cosas que no te cuestan tanto trabajo y que si te detienes un tiempo te das cuenta que eso que a ti te sale tan natural, hay otras personas que duran toda una vida sin poderlo hacer. Como por ejemplo, uno de tus grandes dones es no pensar tanto las cosas y lanzarte a hacerlas. Hay personas que en serio duran en la misma relación porque no se atreven a irse, no se cambian de trabajo porque tampoco saben qué hacer y tú nunca harías eso. Entonces ese es un don muy grande que evidentemente primero tienes que acomodar en ti, y si hay algo de todo esto que te acabo de decir que no te resuena, muy probablemente estás nadando en contra de esa energía y por lo tanto desacomodándote. Una vez que tú trabajas en esos dones para ti, lo que hay que hacer es empezar a compartirlos con las personas, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Gran parte de nuestro propósito no se ve ni como una profesión ni como estar con una pareja, sino más bien compartir lo que a mí se me da de forma tan natural. Y justo eso es lo que hay que compartir con las otras personas de tu alrededor. ¿Cuáles son los retos de Aries? Y te vas a dar cuenta que yo siempre digo que lo que es una cualidad, si lo empiezas a abusar o a cruzar ciertos límites, te vas hasta la sombra y se vuelve en lo que te empieza a meter el pie. Entonces te darás cuenta que te voy a repetir los dones que te dije hace rato, pero ahora en la sombra, y eso hará que se conviertan en tus retos de esta encarnación. El primero es que son bien impulsivos, que como te decía antes, tomas las decisiones y luego te detienes a ver qué es todo el desmadre que hiciste. Entonces, mucho ojo con esta impulsividad, porque lo que te puede llegar a pasar es que te arrepientas o que tengas que lidiar con las consecuencias de tus actos. Mucho también de lo que pasa con esta impulsividad es que eres una energía que abre caminos, pero esta misma impulsividad no te ayuda a sostener el camino que estás abriendo. Entonces puedes ir cambiando mucho de proyectos, de trabajos, de parejas y probablemente no sostener a largo plazo. Entonces, ojo que este impulso no te esté metiendo el pie, porque estas ganas de aventura, estas ganas de hacer algo nuevo, de moverte, de accionar, podría estarte saboteando y que no puedas construir algo para largo plazo. A mí como me gusta ver esto es que si ya vas entendiendo que tienes una energía muy
fuerte de inicio, entonces siempre tienes que tener algún proyecto andando, algo que te motive, algo que te inspire. Pero probablemente ese inicio o esas ganas de impulso tampoco la tienes que vivir en todas las áreas de tu vida. No busques que el impulso esté en tu relación de pareja, pero en tu trabajo laboral, pero con tus amigos, pero en tus hobbies, sino más bien busca algo de todo esto donde puedas sentir ese impulso, esas ganas de inicio, y entonces tu necesidad de movimiento se empieza a saciar. Pero no te desbalancees pensando que el impulso lo tienes que sentir en todas las áreas, porque entonces no vas a lograr construir algo a largo plazo. Otro reto para Aries es su falta de paciencia. Quieren todo para allá, resultados rápidos, respuestas inmediatas y cambios instantáneos. Y a veces sabemos que la vida te pide procesos. Te puedes llegar a frustrar, a desesperar o a abandonar antes de tiempo, antes de que llegues a la meta. Tienes que encontrar la forma de enamorarte del proceso. Y yo sé que a veces eso no suena tan fácil y no lo es tampoco en la práctica. Entonces recuerda que tienes que respirar y que esta misma energía de movimiento te va a hacer muy impaciente. Encuentra la forma de entender que las mieles no se consiguen solamente en la meta, sino más bien en todo el aprendizaje que vas teniendo durante el proceso hacia esa meta. Otro reto que tienen y que ya te lo empecé a mencionar desde tus dones es que son sincericidas. Siempre dicen la verdad, pero sin filtro, a veces sin tacto o incluso sin leer el momento. Y yo sé que tu intención no es herir, pero tu forma de hacerlo puede ser muy directa y afectando a otras personas. Tienes que tener mucha atención en cómo estás diciendo las cosas y comunicando los mensajes a las otras personas, porque la imprudencia la veo como algo vital y fundamental en todas las personas Aries que tengo a mi alrededor. Siento que a mí de alguna forma ya los entiendo y eso me hace ser mucho más empático, pero a veces sí tienen algunas puntadas que te duelen. Entonces encuentra la forma de seguir siendo muy honesto sin tener pelos en la lengua, pero tampoco de dañar a las personas que tienes a tu alrededor. Otro reto que ya te lo he ido mencionando mucho, pero quiero que quede súper claro, es que abandonas tus objetivos. Te encanta iniciar, arrancar, pero no necesariamente sostener. Entonces, por ejemplo, si tienes una empresa y tienes otros socios, es bien importante que también aprendas a delegar lo que a ti no te gusta. Si tú eres la persona que inicia, necesitas algún socio que sostenga, porque eso no es algo que a ti se te dé de forma tan natural. Se le daría a un Tauro, a un Capricornio, pero no necesariamente a una energía de Aries. Igual con tus relaciones de pareja. A lo mejor tú puedes ser el que está proponiendo, haciendo nuevos planes, pero hay alguien que necesita sostener. Si estás conectando con alguien que también sea muy impulsivo y de movimiento, muy probablemente esa relación no va a durar en el largo plazo. Tu reto es aprender que no todo se trata del inicio, sino también aprender a sostener. Otro reto que puedes llegar a tener es que tienes un ego muy reactivo. Que te tomes las cosas muy personales y que sientas que todo el tiempo te están atacando o cuestionando y entonces que ya estés listo para la guerra y para darle cuello a tu oponente. Es muy normal que personas con posicionamientos importantes en Aries entren muy rápido en modo defensa. Y sabemos que muchas veces esto no es necesario. Y al final de cuentas que cuando lastimas a otra persona, en realidad no nada más la lastimas a ella, sino también tienes tú que volverte a acomodar y que pedir perdón. Entonces, ojo con reaccionar de manera fuerte o brusca cuando en verdad no es necesario. Y el último reto es que pueden llegar a ser muy intensos. Como te decía, viven todo con mucha fuerza, con muchísima pasión, ama fuerte, se enoja fuerte, decide fuerte y todo eso es un don, pero cuando no está regulado puede ser demasiado para los demás e incluso para sí mismo. Entonces, cambiemos la palabra de intensidad por pasión y como te decía antes, no tienes que encontrar ese fuego en cada aspecto de tu vida. Encuentra proyectos donde puedas sentir esa pasión y que puedas a lo mejor bajarle 3 rayitas en la intensidad en las otras áreas de tu vida. Si no, lo que empieza a pasar es que tus relaciones amorosas, tus amigos, tu trabajo, todo se vuelve muy intenso. Y en realidad lo único que estás buscando es algo que te apasione. Las palabras que resumen tu sombra son que eres impulsivo, explosivo, impaciente, reactivo, egocéntrico, intenso, inconstante, que no sabes sostener y que eres un sincericida. Parece que te estoy acabando, pero no. Solo quiero que te conozcas, que puedas observar tu sombra para que la puedas empezar a acomodar. Aries en realidad lo que vino a aprender es que no todo se trata de reaccionar, sino más bien de elegir cómo actuar. Tu evolución es pasar del impulso a la dirección, del enojo a la conciencia y de solamente iniciar a aprender a sostener. Cuando Aries despierta y está en la luz, se convierte en un líder que abre caminos, que cuida a los que quiere y que le enseña a los demás a conectar con sus pasiones que les da vida.
Entonces, actúa con conciencia, usa tu fuego para crear y sostén a todo lo que le des inicio. Ahora te voy a contar de las compatibilidades con otros signos del zodiaco y aquí también va un disclaimer. Si a lo mejor para la parte de relación amorosa te digo algún signo que no va y tú llevas años casados con ese signo, tampoco se trata que te divorcies. Porque puede haber otras cosas en tu carta natal que estén haciendo que la relación con esta persona se dé desde el amor. Entonces no cortes cabezas todavía. Pero evidentemente si hay alguien, algún amigo o tu pareja, y yo te los digo, en las relaciones que se tensan, pues evidentemente vas a tenerte que dar cuenta que estás nadando contracorriente y ahí podrás tomar nuevas decisiones. Para compatibilidades amorosas, la primera energía con la que Aries se lleva increíble es con Libra. Libra es su opuesto complementario en la rueda del zodiaco y eso los hace completamente diferentes. Esta diferencia sí podría llegar a chocar, pero también cuando ambos están en equilibrios, les muestra un mundo al otro que no tenían ni idea que existía y los balancea. Por ejemplo, Aries es muy impulsivo y a Libra le gusta tomarse su tiempo. A Aries le encanta tomar las decisiones y Libra es más contemplativo, que le encanta que lo lleven de la mano. Libra te va a ayudar mucho, Aries, a equilibrarte, porque con tanto impulso, con tanto movimiento, con tanto deseo, luego para ti las cosas pueden volverse o blanco o negro y no conoces los grises. Libra te ayuda mucho a conocer esos puntos intermedios. Entonces, Libra lo que aprende de Aries es a dejar de dudar y Aries aprende a pensar en el otro. Que a veces Aries puede llegar a ser muy yo, primero yo y luego todas las personas. La segunda compatibilidad amorosa es Sagitario. Aquí hay muchísimo fuego que se expande. Ambos quieren libertad, aventura, crecimiento y ninguno de los dos busca un control. Entonces nadie va a querer amarrar al otro y eso hace que ambas energías se impulsen. Es una relación muy poderosa, llena de muchísima pasión y muchísimo fuego. La tercera relación amorosa sería con Géminis. Géminis sería alguien que te ayuda a estimular muchísimo la mente y Aries es la energía que pone la acción. Así que se divertirían mucho, se retarían bastante y nunca se aburrirían. Pueden llegar a ponerse a reto cuando Aries es muy impaciente y Géminis muy inconstante. Para compatibilidades de amistad, Aries se lleva muy bien con los Leo. Es una amistad muy intensa, muy leal y con muchísima energía. Se admiran mutuamente y siempre se están impulsando a brillar. También se llevan muy bien con los Acuario, porque Acuario aporta mucho las ideas y Aries aporta la acción. Acuario lo que hace es pensar afuera de la caja y Aries sería la energía que ejecuta. Es un equipo muy poderoso y juntos pueden hacer cambios impresionantes para todos los sistemas. ¿Cuáles son las energías desafiantes? La primera es Cáncer. Cáncer siente muy profundo y Aries actúa y es muy directo. Aries, con su honestidad brutal, puede herir bastante a Cáncer, que se toma todo tan personal. Entonces puede llegar a tocar estos puntos tan sensibles que Cáncer tiene. Y a veces a Aries no le queda por completo claro cuál es el daño que está provocando en estas personas tan sensibles. También podría ser muy desafiante los Capricornio, porque Capricornio quiere estructura y Aries le vale la estructura y solamente quiere iniciar. Capricornio construye lento, a sus tiempos, y Aries lo que quiere son resultados inmediatos ya. Entonces hay mucho choque entre paciencia e impulso. Tercera energía desafiante serían los Piscis, porque Piscis es muy emocional e intuitivo y Aries es directo y frontal, lo que hace que Piscis se sienta muy abrumado y Aries lo que pasa es que se siente muy desesperado. Aquí el aprendizaje sería mucho a ser empáticos y a ser muy claros, pero en lo que lo logran entender puede haber muchísimo jaloneo. Cuéntame en los comentarios con quién andas, quién es tu mejor amigo y también te puedo contar cómo se lleva con esos otros signos del zodiaco. Ahora voy a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron por nuestra comunidad de Hermagos en Instagram para la energía de Aries. Si todavía no formas parte de esa comunidad, únete. Ahí siempre te damos la oportunidad de hacer preguntas, te contamos de todo lo que hay en Brujos sin Caldero y te damos información que solamente reciben la comunidad de Hermagos. Una de las preguntas es, ¿por qué Aries se aburre tan rápido? Aries se aburre tan rápido porque necesita movimiento, necesita sentirse emocionado y que tiene un reto enfrente. Cuando siente que algo lo deja de retar, entonces ya no hay absolutamente nada para Aries. La falta de emoción lo puede hacer terminar relaciones de pareja, cambiarse de trabajo o sentirse que no sabe quién es. Es muy importante que Aries tenga proyectos que lo emocionan. La segunda pregunta es, ¿cómo controla Aries su enojo? Acuérdate que lo que pasa con Aries es que es muy apasionado, es muy líder y le gusta siempre dar el primer paso.
Entonces, cuando siente que algo de esto no se está cumpliendo, lo que puede llegar a pasar es que empieza a reprimir el enojo de no poder iniciar, el enojo de no poder ser líder. Y entonces cuando encapsula estas emociones, hay mucho enojo dentro de sí mismo. Lo que Aries tiene que aprender es a canalizar estas emociones. Es muy importante que estés conectado con el movimiento físico, que eso ayuda a regular tu sistema nervioso y a trabajar con esas emociones encapsuladas. Es muy importante que siempre hagas pausas antes de reaccionar. También que todo el tiempo estés acomodando tu mundo emocional y que te des cuenta si hay alguna represión de algunas de tus emociones. Creo que también una forma importante para manejar tu mundo emocional podría ser el journaling, porque en serio que escribir te permite liberar muchas de las emociones que pueden llegar a estar encapsuladas contigo. Tercer pregunta, ¿por qué Aries empieza todo pero no termina? Porque tu energía es de inicio pero no de sostener. Uno de tus aprendizajes en esta encarnación es la disciplina emocional y no solo el impulso. Es aprender a enamorarte de los procesos y no nada más del inicio. Y a encontrar esta conexión con la pasión que no necesariamente te la dan solamente los momentos de inicio en algún proyecto o en alguna relación. Si no encuentras esta pasión, muy probablemente saltarás de proyecto en proyecto, de relación en relación, de empresa en empresa. Ojo con tus ganas de querer moverte y no sostener hasta el final. Y la cuarta pregunta, ¿Aries es intenso o solamente vive más fuerte? Y creo que aquí es ambas. Aries vive con muchísima energía, es muy pasional, le gusta sentirse vivo, sentir el fuego, la energía del inicio y el movimiento, pero si no aprende a regular todas estas emociones, se puede volver solamente alguien muy intenso que se está desbordando todo el tiempo. Es importante que cambies la intensidad por la pasión, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que te mueve? Porque una vez que encuentras esa pasión, permites que tus relaciones, que tu trabajo o tus otras áreas de la vida no sean tan intensas. Y recuerda que si eres Aries, no estás aquí para pensar las cosas 1000 veces. Estás aquí para vivir, para iniciar y para abrir caminos. Dime con qué resonaste y también qué signo del zodiaco quieres que siga. Y si te gusta toda esta información, acuérdate de suscribirte a nuestro canal en la campanita. Y si estás en alguna otra plataforma, de calificarnos y compartir este episodio con otras personas. Gracias a ti que escuchas, este proyecto sigue vivo y queremos llegar a más personas que están buscando esta información. Y tú nos puedes ayudar a eso, con suscribirte al canal, con ayudarnos a calificarlo y con compartirnos con la gente a la que le pueda servir esta información. Gracias por estar aquí, yo soy Yeshua, esto es Activando Mi Magia y nos vemos el siguiente martes.